Esta es la herejía con que este señor, Darío Salas, engañó a millones de personas en el mundo. El Señor Jesucristo les bendiga a todos mis queridos amigos hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a observar, vamos a mirar, vamos a escuchar atentamente, mis hermanos, la peor herejía que Darío Salas, aunque ese señor Darío Salas, un pastor chileno muy reconocido, sí, le decían la Biblia ambulante, pero con esta herejía, la peor herejía, con esta engañó al mundo entero. No te olvides, por favor, darle me gusta, comparte, por favor, y ayúdame a compartirla en todas las redes sociales, que esto se sepa en todo el mundo. Vamos allá, escuchémosle. Hijitos míos, no amemos de palabra. La palabra mío no existe, de nuevo. ¿Dice ahí, hijitos míos? ¿O usted le agregó? No, hermano, estamos en primera de Juan Sí, 2:18. 2:18, perdón. Hijitos, ya es el último ¿Se da tiempo. cuenta que nos decía míos? El oído está afinadito. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Siga leyendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿de dónde salieron esos anticristos? Cristianos descarriados. ¿Se da cuenta cómo se sabe muy poco de la Escritura? Y siempre se predica el anticristo, y no tiene nada que ver con la bestia. 666. Esos otros son medios bestias. 333. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Anticristo es todo aquel que niega la Trinidad. Los unitaristas, los que no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, los testigos de Jehová, ellos no creen en el Hijo. Los unitaristas no creen en el Padre. Imagínate, así que ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo Dios va a decirle a uno que el Hijo no vale y al otro le va a decir que el Padre no vale? Sería un Dios que no tendría ninguna personalidad. El que niega al Padre y el que niega al Hijo es anticristo. Lea verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? ¿El que niega qué cosa? ¿Se dan cuenta qué fantástico? El que niega al Padre, el que niega la Trinidad. Nuestra comunión, dice el apóstol, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, no es una falsa, no es una idea, no es un título que le damos al Cristo, no, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero muéstreme dónde está en la Biblia la palabra Trinidad, así dicen ellos. Sí, pero aunque no esté, la esencia de la doctrina está. El triángulo era triángulo antes que lo llamasen triángulo. Y no habría de dejar de ser triángulo porque no lo llamasen triángulo, una cuestión con tres ángulos. Amén. ¿Y dónde está el pecado de llamar triángulo a una cosa con tres ángulos porque no existe la palabra triángulo? ¿Y dónde está el pecado de llamar trino a un Dios que se muestra en tres personas porque no tiene la palabra Trinidad? Amén. Bien. Pero la Trinidad es mostrada claramente en las Escrituras. Quien niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne es anticristo. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído. El modernismo, que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan que Jesucristo es Dios, los testigos de Jehová, hay hasta los sabatistas creo que no creen bien en realidad que Jesucristo es Dios. Creen que es un hijo de Dios. Creen que es el principio de la creación de Dios, la primera cosa creada. Olea, qué blasfemia. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el que soy, entonces Él nunca comenzó a ser. Él siempre existió. Y el que no cree eso, muere en sus pecados.
¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Amén. Un aplauso para ese Dios. Jesucristo es Dios. Aleluya. En el Padre. Bueno, escucharon ustedes aquí, yo quisiera recalcar aquí dos cosas o varias cosas de esto que dijo el señor Darío Salas en vida. Yo creo que no solamente basta saberse la escritura, basta saberse la Biblia, él se la sabía, vale, un punto a favor de él se sabía la Biblia, está citando segunda carta de Juan, capítulo, su segunda carta, en el verso, perdón, primera carta de Juan, está citando la primera carta de Juan, en el verso, capítulo 2, verso 21, verso 22. Y está diciendo, observe bien lo que dice él, que anticristo es todo aquel que niega la Trinidad, en base a este texto. Anticristo es todo aquel que niega la Trinidad. ¿Sí? Volvámoslo a escuchar, por favor. Esto es la peor herejía. ¿Por qué lo digo? Porque si usted analiza el texto no dice que anticristo es aquel que niega la Trinidad. ¿No? Pero miremos en qué se basa él para decir eso. Escuchémoslo de nuevo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Anticristo es todo aquel que niega la Trinidad. Los unitaristas, los que no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, los testigos de Jehová, ellos no creen en el Hijo. Los unitaristas no creen en el Padre. Imagínate, así que ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo Dios va a decirle a uno que el Hijo no vale y al otro le va a decir que el Padre no vale? Sería un Dios que no tendría ninguna personalidad. El que niega al Padre y el que niega al Hijo es anticristo. Lea verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? ¿El que niega qué cosa? ¿Se dan cuenta qué fantástico? El que niega al Padre, el que niega la Trinidad. Nuestra comunión, dice el apóstol, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, observemos algo que la Biblia nos dice que no podemos añadirle a su palabra, no podemos ni quitarle ni añadirle, tenemos que leerla y creerla tal como ella dice. El señor Darío Salas y todo el mundo dice amén en esta conferencia y todo el mundo está viendo estas conferencias que quedaron grabadas y todo el mundo dice amén a lo que dice Darío Salas, dice amén. Sí, los unicitarios son medio bestias, ¿no? Esta gente es medio bestias, 333 dice él, hasta insultan y creen que esto es de parte de Dios insultando. Pero cuando usted lee el texto no dice que el que no cree en la Trinidad es anticristo, ¿no? Y toma la segunda parte del texto, donde dice el verso, el que niega al Padre y al Hijo. Toma la segunda parte del texto, del capítulo 1 de Juan, capítulo 2, verso 22. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces dice, ese es anticristo. Toma la primera parte. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, ¿quién es el mentiroso? Y dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces dicen, ahí están negando dos personas, están negando la Trinidad. El texto no dice eso, mis amados hermanos, ni mis queridos amigos, el texto no dice eso. Hay que leer el texto y entenderlo muy bien, como lo dice Juan. Juan no dice aquí, Juan no está hablando de la Trinidad, Juan está hablando de la unicidad de Dios. Y se lo voy a demostrar. Esta es la peor herejía de este señor Darío Salas, y todavía el mundo sigue engañado con sus mentiras. Mire, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. ¿Sí? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Hay que leer y entender. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire que aquí no está hablando de dos personas divinas. Aquí no está hablando de dos seres. Aquí está hablando del único y verdadero Dios, Jesucristo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Escuche bien, negar que Jesús es el Cristo
es negar al Padre y al Hijo, y eso te hace anticristo. Porque Jesús evidentemente, según Juan, Él es el Padre y es el Hijo. Según Juan, Él es el Padre y es el Hijo. Y aquí mismo lo puedo mostrar en varios textos, aquí mismo. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. Jesús es el Padre y el Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar que Él sea el mismo el Padre y el Hijo, y eso te hace anticristo. Vamos a mirarlo. Juan capítulo 1, verso 1, primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? El Hijo, ¿sí o no? El que era del principio. Pero Juan dice en el capítulo 2, verso 13, que el que ellos conocieron, que es del principio, es el Padre. Observe bien, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Ese es el Hijo, ¿sí o no? Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Por eso, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo, porque Jesús es el Padre y el Hijo. Lo estoy mostrando con Juan. En Juan capítulo 1, verso 10 dice allí: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién es ese? El Hijo. Pero Juan dice que ese es el Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, como lo dice el verso 23. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Mire, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Ah? Entonces, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo, porque Jesús es el Padre y el Hijo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Leamos. Juan 1:10 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. ¿Ese quién es? El Hijo. ¿Pero quién es ese? El Padre, Dios manifestado en carne. Dice, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. ¿Ah? ¿Y quién es ese? Jesucristo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo, y eso te hace anticristo. Jesús es el Padre. El Hijo es el Cristo. Es el mismo sujeto, y eso te hace anticristo si no lo crees. Te lo estoy mostrando. El mismo Juan está diciendo que Jesús es el que estuvo en el mundo no conoció, el cual es el Padre. En la segunda carta de Juan vemos también esto, donde Juan dice: mucho me regocijé porque he hallado, verso 4, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento? Lo dio Jesús, y Juan dice que es el Padre. Pues Juan capítulo 13, verso 33 en adelante, Jesús dice allá: hijitos, un mandamiento nuevo, hijitos, les dice Jesús a sus discípulos, hijitos, y Juan está diciendo que el que dio ese mandamiento es el Padre. Hijitos, así como se lo dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir, pero un mandamiento nuevo yo les doy: que se amen unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento? El Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, ¿no? Negar que Jesús es el Cristo te hace anticristo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque niegas al Padre y al Hijo. Jesús es el Padre, el Cristo es el Hijo, y es el mismo sujeto. ¿Te observas? Entonces, lo que dice el señor Darío Salas, llamando a los que no piensan como él, medio bestias, diciendo que anticristo nega la Trinidad, es falso. Anticristo es aquel que no confiesa que Jesús es el Padre y el Hijo. Que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. El que no crea esto, que Jesús es el Cristo, está negando al Padre y al Hijo. El mismo Jesús dijo: el que me ve a mí, ¿a quién? Al Hijo. ¿A quién está viendo? Al Padre. Al que conoce, ¿a quién? Al Hijo. ¿A quién conoce? Al Padre. Juan capítulo 8, verso 19. Juan capítulo 14, verso 10. El que ve a Jesús, al Hijo, ¿a quién está viendo? Al Padre. Juan capítulo 8, verso 19. El que conoce a Jesús, el Hijo, ¿a quién conoce? Al Padre. Si mira, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Si tú no crees esto, los anticristos son ustedes. Los anticristos son ustedes. ¿Quiénes son estos? Los trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, enoteístas, binitarios, católicos, etcétera, etcétera. Los unicitarios creemos literalmente lo que dice la Escritura. Pero me llama la atención algo, lo que él sigue diciendo. Vamos a escuchar más de lo que él sigue diciendo. Escuche, por favor. Cristo,
Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, no es una falsa, no es una idea, no es un título que le damos al Cristo, no, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero muéstreme dónde está en la Biblia la palabra Trinidad, así dicen ellos. Sí, pero aunque no esté, la esencia de la doctrina está. El triángulo era triángulo antes que lo llamasen triángulo. Y no habría de dejar de ser triángulo porque no lo llamasen triángulo, una cuestión con 3 ángulos. Amén. ¿Y dónde está el pecado de llamar triángulo a una cosa con 3 ángulos porque no existe la palabra triángulo? ¿Y dónde está el pecado de llamar trino a un Dios que se muestra en 3 personas porque no tiene la palabra Trinidad? Amén. Bien. Pero la Trinidad es mostrada claramente en las Escrituras. Quien niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne es anticristo. Los que defienden esta postura, que dicen que aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, su argumento, su definición, como dice aquí el señor Darío Salas, ¿sí? Su explicación aparece claramente en la Biblia, que Dios se muestra claramente en 3 personas distintas. La Biblia no aparece, no dice en ninguna parte. Yo invito a cualquier trinitario, cualquiera que me diga dónde aparece en la Biblia que Dios sea llamado Dios triuno, Dios trino. Bueno, que no aparece, listo. ¿Dónde dice un Dios en 3 personas? Porque Darío Salas dice que aunque no aparezca la palabra Trinidad, sí podemos ver su definición por toda la Biblia, que Dios se manifestó o se ha dado a conocer en 3 personas. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte, la Biblia no dice eso. Por lo tanto, esto que dice el señor Darío Salas es una completa herejía. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Anticristo nega la Trinidad, 1. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios se manifestó en 3 personas, o que Dios sean 3 personas, o que Dios son 3 personas diferentes y distintas, 3 seres, 3 individuos, 3 sujetos. En ninguna parte dice eso, o que Dios se ha formado, hay un solo Dios, pero formado en 3 personas diferentes y distintas. Esto nunca está en la Biblia. Completamente es una herejía lo que dice el señor Darío Salas aquí. La herejía, esta herejía es la peor herejía que puede cometer un cristiano, creer cosas que la Biblia no dice. ¿Sí? Herejía, apostasía al 100%. Apostasía es apartarse de la verdad. Eso es apostasía. Hay que darle la real interpretación al texto. Juan dice hablando de Jesús como Dios, dice, y estamos en el verdadero. ¿Ya? Y sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y nos ha dado conocimiento, nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Juan 17:3. Lee allí. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es ese? El Padre. Por eso Juan dice, y el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. El verdadero Dios es el Padre. Pero ¿qué dice Juan? Estamos en el verdadero. Es decir, estamos en el Padre. Porque el Dios verdadero es el Padre. Pero estamos en el Padre. ¿Ya? Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Observe, por favor, lo que Juan nos está diciendo en Juan capítulo, en Juan 1 de Juan 5:20. Observe, por favor, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Juan 17:3, Jesús dice allí, es decir, al conocer al que es el verdadero, ¿quién es? El Padre, el Padre. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y cuando usted analiza esto, amados, cuando usted analiza esto en las Escrituras, va a encontrar que efectivamente el verdadero Dios es el Padre. Jeremías capítulo 10, verso 6, que nos dice allá, vamos a leer, Jeremías 10:6 dice, Jehová no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Qué dice el verso 10? Mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo, Rey eterno, y este es el Padre. Jeremías capítulo 3, Jeremías 3:19 dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije,
me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Verso 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es decir, Jehová es el Dios verdadero. Pero Juan declara aquí, mire, el que no confiesa al Hijo, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Ya? Entonces dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, el Padre. Pero mire lo que dice, y estamos en el verdadero, es decir, en el Padre, estamos en el verdadero, en el Padre. ¿Quién es el Padre? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. ¿Por qué Jesucristo es el verdadero Dios sabiendo que el verdadero Dios es el Padre? Jeremías capítulo 23, versos 5 y verso 6 declara que el Hijo es el mismo Jehová, el cual es el Padre. Leámoslo. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el Hijo? El verdadero Dios, el cual es el Padre. Bueno, mis hermanos, los invito a que lleven los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro tratado de unicidad y escatología 1. Llame por favor si desean llevar los libros. Hermanos, es importante añadirle conocimiento a la Biblia. Añade, hermano, entendimiento, añade un poquito más de sabiduría. Si desean llevar los libros, llame 318-436-0745 si están en Colombia. Si están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llame y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.